Frankl nos dice que en cada elección se nos presenta la oportunidad de ser responsables ante nosotros o ante los demás. Y es por esto que me surge la pregunta, entonces, ¿cómo hacer para responsabilizarme ante la construcción de mi autoestima y de qué formas no hacerlo? Wayne Dyer va a hablar de dos conceptos, autovaloración y autoestima. La autoestima tiene que ver con las etiquetas, con los autorretratos que nosotros tenemos de nosotros mismos por las cualidades y competencias que nosotros tenemos, que en realidad los demás dijeron que nosotros tenemos, ¿no? Y que nosotros de alguna forma los adecuamos y los incorporamos a nuestra identidad. Por ejemplo, cuando éramos chicos, si, no sé, rompíamos una taza, nuestra mamá nos decía, sos malo, Facu. Entonces, en vez de decirme que yo rompí una taza y que eso no le gustó, atribuía a mi identidad, a mi ser, lo que yo hice. Entonces, por eso que la autoestima tiene más que ver con el hacer. Tiene que ver con la opinión que tienen los demás y que yo incorporo. Entonces, de alguna forma yo tengo esos retratos de mí mismo, esas etiquetas, ¿no? Mientras que la autovaloración tiene que ver con el valor que yo tengo por el hecho de existir. Este valor no cambia por la opinión de los demás o por lo que yo haga, sino que es un valor que es dado, es del ser humano, que yo tengo por ser único e irrepetible. El tema es que yo tengo que poder descubrirlo, ¿no? Tiene que ver con la identidad, de alguna forma. Entonces podríamos decir que la autovaloración tiene que ver más con el ser, mientras que la autoestima dijimos que tenía que ver más con el hacer. Si bien todos sabemos que en un punto el valor tiene que depender de nosotros y no de los demás, no lo vamos a omitir o a dejar a un costado, sino que vamos a decir que la autoestima es un deseo, pero que no tiene que ser una necesidad. Es por eso que nos gusta pensarlo como si fuese un auto, en donde la autovaloración va al volante y la autoestima va de copiloto. En realidad la que guía mi vida y la que me manda hacia dónde voy es la autovalía, la autovaloración. Mientras la autoestima está dentro del auto, es importante, no es que no, ¿no? Pero es un deseo, no es una necesidad. Esa va a ser un poco la idea que vamos a tener de autoestima y de autovaloración. Capaz un concepto contrario va a ser el de subestimación, que capaz todos los conocemos cuando, por ejemplo, nos dicen un halago y no podemos agradecer, siempre estamos como excusándonos. Y también es importante no confundir esto con la egolatría, el narcisismo, el arrogante. No es que pueda ver su valor, sino lo contrario. Como tiene tan el foco puesto en los demás, intenta todo el tiempo convencer a los demás de lo bueno que es y tiene una incapacidad de ver sus cosas malas. Entonces, esto por un lado va a ser el concepto que vamos a usar de autoestima hoy. Pero por el otro vamos a hablar de los mecanismos de evitación de la responsabilidad. Vamos a hablar principalmente del desplazamiento. Tiene que ver con atribuirle mi libertad, mis actos, mis decisiones a algo externo. Por ejemplo, si llego tarde, atribuirle la culpa al tráfico. Si yo soy una persona que se irrita con frecuencia, atribuir la culpa en un 100% a mi mamá, etc. Recordemos esta frase de Sartre, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Tiene que ver con lo que no dependió de nosotros, la familia que nos tocó, el lugar donde nacimos, la posición económica. Pero lo que hacemos con eso puede ser, por ejemplo, en la autovalía, ver el valor que tengo, desplegarlo, dejar de buscarlo en los demás, ¿no? Entender que más allá de lo que yo haga, yo valgo. Conocerme. Mientras que la autoestima también, ya que no vamos a dejar de tener autoconceptos o autorretratos o etiquetas de nosotros mismos, porque estamos todo el tiempo dialogándonos con estas etiquetas de alguna forma. De alguna forma pueden ser empezar a hacer etiquetas más compasivas con lo que vamos haciendo, que no nos definan y que tengan en cuenta una acción que está en constante movimiento y en constante cambio. Recordemos que Frankl nos decía que el ser humano no es responsable del qué de la enfermedad, sino del cómo afrontarla, es decir, la actitud. Si hablamos de esta frase frankliana con respecto a la autoestima, tendríamos que pensar que no somos responsables de nuestra baja autoestima, pero sí de cómo dialogamos con ella. Y de la forma que vamos a proponer dialogar con ella va a ser de esta que mencionamos previamente sobre la autovalía y la autoestima. Por eso van a ver que todo el tiempo hablamos de decisión. Yo decido tener ciertos autorretratos que me destruyan o que me construyan. Yo decido que mi valor dependa de la opinión de los demás o si depende de mí y yo lo descubro. Ahí hay una decisión que sí depende de nosotros. Dyer va a decir que se obtienen beneficios de no ver la propia valoración, ya que si no valgo y no merezco nada, no necesito cambiar. Paul Sartre se refería al concepto de responsabilidad como el hecho de ser el autor ante algo, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida, ¿no? Somos los autores del destino y de cómo construimos las decisiones y nuestra vida. Él decía que ante cada elección uno es responsable de qué elige y qué decide ignorar, ¿no?
Y es por eso que veremos más adelante cómo culpar a otros va a ser una forma de elegir ignorar la construcción de nuestra propia autoestima. Frankl nos dice: tenemos que dejar de preguntarnos por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas, cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. Junto a esta cita de Frankl, podríamos recordar también lo que nos dice Juan José Milano acerca de las dos preguntas fundamentales de la existencia, que son ¿quién soy y para qué estoy? Recordemos que él decía: se define algo por aquello que lo distingue y no por lo que lo iguala o tiene en común con otros seres. Muchas veces, ante la incomodidad que genera esta pregunta, que implica saber qué tengo de único y irrepetible, es cuando buscamos formas de evitar la responsabilidad y por ende no construir autoestima. En cada momento, dentro de las tantas preguntas que nos hace la vida, nos pregunta qué hacer con nuestra autoestima, y en nuestra respuesta elegimos si construirla o destruirla de otros. Si no, respondemos en cada momento con cada conducta. Todo el tiempo estamos decidiendo y estamos eligiendo. Es por eso que en este trabajo propongo formas de decidir construir el autoestima y de dejar de desligarlo sin darme cuenta o dándome cuenta para no moverme. Si bien Shalom habla de 4 formas de evitar la libertad y la responsabilidad, vamos a hablar principalmente del desplazamiento. El desplazamiento es este mecanismo que algunas personas utilizan para desligar su responsabilidad existencial y sus decisiones y actos hacia otras personas o hacia algún factor externo que no depende de ellos. En este caso, el trabajo que proponemos realizar con el paciente tiene que ver con ver cómo se repercute esto en terapia, ¿no? Recordemos que el Mitwelt, es decir, el mundo de las relaciones que tiene esa persona con sus pares, se ve mucho reflejado en terapia, ¿no? En general preferimos que la persona nos cuente cómo desplaza la responsabilidad con un amigo, ¿no? O con un primo o un familiar, pero vamos a ver que tarde o temprano, ya que la terapia es un microcosmos del cual se va a ver reflejado su forma de relacionarse con los demás en terapia, tarde o temprano lo va a utilizar con nosotros ese desplazamiento, ¿no? Siempre y cuando no estructuremos demasiado la terapia o no pongamos mucha distancia profesional, es probable que se repercuta. Esto es lo que Shalom llamaba el aquí y ahora. Él decía que me da mucha más información del paciente lo que sucede acá, porque es el único vínculo interpersonal que hay presente, que lo que el paciente me cuenta de cómo se relaciona con las demás personas. Entonces, como terapeutas, es algo que vamos a utilizar mucho para ayudarlo a dejar de desplazar. Una vez que el terapeuta de alguna forma logra identificar en el aquí y ahora, ¿no?, estos mecanismos que utiliza el paciente, hay que ponerlos en palabras, hay que conversarlo con el paciente. Y la verdad que estas conversaciones eran sumamente incómodas, pero son las conversaciones que terminaron ayudando al paciente no solo a valorarme a mí en mi rol de terapeuta, sino también a valorarse a ellos mismos, como si no solo el espacio funcionara a dos, sino también la valoración funcionaba de alguna forma a dos. Entonces, de alguna forma ellos podían empezar a aceptar y abrazar un poquito más sus debilidades y a reconocer sus fortalezas, o mejor dicho, su valor. El desplazamiento es una forma instantánea de desligar la responsabilidad hacia otro. Pero ¿y por qué lo hacemos? O mejor dicho, ¿para qué? Desde las neurociencias podemos entender que de alguna forma el cerebro es económico y lo que busca es el menor gasto de energía posible. Pero como ya sabemos, no somos solo cerebros, sino que somos personas, ¿no? Y esto quiere decir que no somos solo seres biológicos, ¿no? No nos constituye solo una dimensión biológica en donde entraría el cerebro, sino que somos seres bio, psico, socio, espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta espiritualidad, que es la dimensión que nos hace únicos como personas y que nos distingue de otros seres y de los animales, por ejemplo, es ahí en donde está la capacidad de cambiar, ¿no? Y de no funcionar. No estamos determinados por nuestras reacciones químicas de nuestro cerebro, sino que en esta espiritualidad de la que hablamos es donde podemos elegir empezar a cambiar y hacernos cargo. Es ahora cuando vamos a hablar de los dos tipos de desplazamientos que vamos a plantear, que son la envidia y la desvalorización hacia el otro, ¿no? La envidia tiene que ver con la tristeza o el enojo que yo siento por el bien ajeno, es decir, por el bien del otro. Es una forma de inacción, es una forma pasiva, en donde yo, en vez de hacer cosas o decisiones, actos concretos que me acerquen a eso que yo quiero tener, lo que hago
es envidiar al otro. Entonces el beneficio que yo obtengo, ¿cuál es? El de no cambiar. La envidia es una posición pasiva, en donde si bien yo exteriorizo esa envidia con una máscara de humor irónico, o simplemente desprecio hacia el otro, o simplemente odio interno, en realidad lo que se oculta detrás de esa máscara es una capacidad que yo no creo que tengo y que creo que el otro sí la tiene. Lo opuesto a la envidia es la libertad, ya que me invita a ser autor de mi propia vida, ¿no? A accionar, a tener cambios. La persona que envidia se siente determinada por otros, es espectador de su vida, como si los otros tuviesen no solo más capacidad, sino más libertad. Muchas veces esta envidia puede ser consciente o también inconsciente, y otras veces elegimos hacerla inconsciente. Porque recordemos que Frankl decía que el hombre es un ser consciente y responsable, ¿no? Hay que ayudarlo a que tome responsabilidad ante su conciencia. Entonces primero hay que ayudarlo a ser consciente de alguna forma de estos mecanismos que está usando. Y luego la responsabilidad, o sea, la habilidad para responder. Luego ante esa conciencia, esa persona responde. Y así fue como fuimos viendo que de alguna forma esta envidia era una forma de que su bienestar dependa de otro, ¿no? Y ahora pasaremos a hablar del segundo mecanismo que vamos a proponer de desplazamiento, que es la desvalorización hacia el otro, ¿no? Este es el mecanismo que el ser humano utiliza para, en vez de hacer cosas por uno mismo, ¿no? Que lo hagan sentir mejor, que le den estima, ¿no? o que le hagan reconocer el valor, lo que elige es desvalorizar al otro, ¿no? Es un método de destrucción en vez de construcción. Capaz el ejemplo más universal que todos podemos llegar a entender es el bullying. En mi caso, tengo que reconocer que al yo ser un joven de 25 años, me ha pasado reiteradas veces que pacientes, sobre todo varones, desliguen su falta de valor o estima hacia mi persona por mi edad. A mi entender, hay cuestiones culturales y sociales que influyen en esta cuestión. No es lo mismo ir a terapia que estar en terapia. Por si no se entendió este intento de metáfora, ir a terapia me refiero con esas personas que van a terapia pero no se apropian del espacio, no se hacen cargo y de alguna forma no cambian, no hacen las tareas, faltan la mitad de las veces. Mientras que entrar en terapia es una sensación muy subjetiva capaz de parte del terapeuta, pero que a mi forma de entender es algo que uno se da cuenta cuando la persona está comprometida con el espacio. Y podríamos decir que a partir de que tuve esta conversación incómoda con el paciente en donde le mostré este mecanismo que yo sentía que él utilizaba ante su baja autoestima para intentar desvalorizar a mí y él sentirse mejor, automáticamente el paciente empezó a valorar a mí y empezó a valorarse a él. Empezamos a trabajar juntos y ver qué cosas podía él hacer para sentirse mejor y valorarse, ¿no? Y automáticamente dejó de utilizar este mecanismo de desvalorizar a los demás, ¿no? Incluyéndome. Entonces empezó a trabajar menos, empezó a irse más de viaje, ¿no? Empezó a hacer diferentes actividades con su pareja que le gustaban. Empezó a profundizar mucho más en él. Shalom utilizaba el aquí y ahora de esta relación que se da entre el terapeuta y el paciente, diciendo que ante un mismo estímulo hay multiplicidad de respuestas. Entonces, que hay que tener cierta atención a las respuestas distintas que cada persona da ante un mismo estímulo. Entonces yo, a principio de sesión, en esos primeros minutos en donde uno suele como entrar de alguna forma en calor, yo suelo decir capaz los mismos comentarios y ver qué distintas reacciones tiene la gente. Gracias, Di, por haberme incentivado a escribir un trabajo y no dejarme escapar, por ver el potencial en mí antes que yo, tanto en esta vez como en tantas otras. Si bien no fue algo que hablé en este trabajo, tener a esa persona que confía en uno cuando uno no lo puede ver el valor, a veces ayuda a poder desplegar y poder ver esa potencialidad y ese valor del que tanto hablé en el trabajo. Fue una linda experiencia haberles dado un sentido a algunos momentos incómodos que viví en el último tiempo. Gracias a los míos también, ¿no? Los que me quieren y siempre están acompañándome en estos logros. Y por último, gracias a mis pacientes que me pagaron por enseñarme.